Bien hallados y queridos suscriptores. Ya saben ustedes que... Bien hallados y queridos suscriptores. Oh, perdón, me han pillado sin los deberes por hacer. Yo tengo aquí. Bien hallados y queridos suscriptores. Lo primero que se debe decir de todo esto es que dar muchísimas las gracias a los señores Chema Alonso y David Trigimail por ser los nuevos suscriptores del canal. Bienvenidos con vuestra familia. Espero que, espero que se queden con nosotros mucho tiempo y disfruten de grandes lecturas. Y lo siguiente que me gustaría decirles antes de empezar a hablar ciertamente, antes de empezar a hablar, por ejemplo, de la crítica antes de empezar a hablar, por supuesto, de la crítica que se tiene pendiente subir hoy al canal, que en este caso estamos hablando de una de las más grandes novelas de lo que se haya denominado como las novelas del Detection Club o la edad de oro de la novela policíaca inglesa. En este caso estamos hablando de una novela llamada El caso de los bombones enamorados, el de los bombones envenenados, ciertamente. Es una novela que yo ya les puedo decir que es una de las mejores novelas policíacas que se han leído nunca. No solo es una gran novela policíaca, sino que, en mi opinión, es una de las mejores novelas que se hayan podido leer. Es francamente original y tiene una resolución francamente extraordinaria, un caso final. No solo si les quiere decir una cosa, ya creo que ustedes me han oído hablar de un escritor de los Inklings llamado Roger Lancelin Green y yo le considero el más infravalorado de los Inklings. Pues se les va a decir una cosa con respecto a Anthony Berkeley. En mi opinión, Anthony Berkeley es para mí, de todos los miembros del Detection Club, el escritor más infravalorado. Ustedes habrán oído hablar de un montón de escritores del Detection Club, por ejemplo, Agatha Christie, me supongo. Habrán oído hablar de Dorothy Leigh Sayers. Más adelante pasaremos exhaustivamente a todos los grandes escritores, que hay a P. D. James, a Ruth Rendell, que no la he citado, pero también es miembro del Detection Club. Habrán oído hablar de Val McDermid, es decir, de un montón de Margaret Ellingham, de Ngaio Marsh. Habrán oído hablar de un montón de escritores, pero yo les quiero decir una cosa. Muchas de las novelas y de las tramas del Detection Club, pues quizás envejecen rápidamente. No ocurre lo mismo con esta maravillosa novela de El caso de los bombones envenenados y la mayoría de las novelas policíacas de Anthony Berkeley que se pudieron escribir en la segunda década del siglo XX, pero conservan el aroma y la frescura de la juventud, ciertamente. Por ellas no pasa el tiempo y de hecho son enormemente actuales, algo que no se puede decir verdaderamente de, mm, de otras novelas policíacas del Detection Club, y yo soy un gran admirador del Detection Club. Yo considero que a mí me gusta más el Detection Club o de lo que mi padre hubiera denominado la novela problema, por ejemplo, ciertamente del hardboil estadounidense o francés, que tiene más fama, pero o la novela nórdica, ciertamente, o la novela nórdica. Yo personalmente me gusta muchísimo más me gustan más las novelas del Detection Club, ciertamente, pero se les debe decir una cosa. Algunas sí que algunas sí que envejecen mal y se releen peor, pero no ocurre lo mismo con Anthony Berkeley. Se debe decir algo que se tendría que haber dicho al principio de esta reseña literaria. Y lo que se debe decir, mis queridos suscriptores, es que lamentablemente el caso de los bombones envenenados no podrá concursar en nuestro concurso porque es una relectura, personalmente. Ustedes se preguntarán por qué he querido... Bueno, primero porque puedo elegir el libro que yo quiera para reseñarlo, pero ¿por qué entonces se ha decidido Fonch a comprar una edición repetida? Porque ya luego, según vayamos hablando de la biografía, y esto es una de las cosas que yo voy a cambiar personalmente, voy a cambiar un poco el orden. Si ustedes han leído la crítica del caso de los bombones envenenados en mis redes sociales, pues
se va a alterar el orden. Y además, no, igual que ocurre, no se va a decir lo mismo, ni a ver, se van a repetir muchísimas cosas, pero no se va a decir lo mismo que, no se va a decir lo mismo que he escrito en mi crítica, se van a decir cosas diferentes, ciertamente, y eso es lo que se les quiere decir. O sea, que lo que está escrito en mis redes sociales y lo que se va a subir en este vídeo van a ser completamente diferentes. El orden va a ser diferente y eso es lo que me gustaría advertir ciertamente a mis suscriptores, ciertamente. Eso es lo que me gustaría prevenirles antes de empezar con esta crítica. Se debe decir una cosa de Anthony Berkeley. Anthony Berkeley fue el tercer hijo de un matrimonio. Personalmente había otros dos miembros llamados Alfred y Sybil, también muy célebres. Creo que alguno de ellos también fue escritor. Anthony Berkeley, por cierto, fue herido también en la guerra, en la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y se convirtió pues, en un enfermo crónico. No fue un buen estudiante, pero aún así llegó a tener muchísimo éxito. Se casó con dos mujeres, ciertamente. La segunda me parece que fue la hija de su agente. Se divorció dos veces de forma amistosa, ciertamente. No soy muy de personas divorciadas, como yo soy un poco integrista en muchas cosas, y en el tema del divorcio yo soy tremendamente duro. Como diría ciertamente Hercule Poirot acerca del crimen, yo soy muy burgués, no lo apruebo, ni el divorcio, ni el aborto, ni la eutanasia, ni un montón de cosas, ni un montón de cosas que ahora se llaman derechos, pero que en realidad no son más que incitación es una forma de incitar a la gente a ser inmoral y malo. Es así. Es verdad que, por supuesto, habría que ver los casos, pero yo siempre apostaré más por una separación que por un divorcio. Es así, siempre apostaré más por esa solución y esa vía. Vamos, en cuanto a Anthony Berkeley, se les puede decir personalmente que que esta maravillosa edición de la editorial Who, una de las razones por las que se leyó por las que se compró, es porque ofrecía unos nuevos alicientes de los que luego se hablará personalmente más adelante según vaya avanzando esta crítica. Yo he seguido la carrera de Anthony Berkeley y Roger Sheringham con enorme interés. Se les puede decir una cosa. Parece ser que las novelas de Anthony Berkeley fueron editadas en una editorial muy interesante, personalmente. Y aquí vamos a hablar ciertamente de los diferentes libros que fueron editados por la editorial Lumen. Me sorprende porque una de las cosas que a mí me agradan enormemente de Anthony Berkeley es que es un escritor políticamente incorrecto. ¿Y qué quiero decir con que es un escritor políticamente incorrecto? Quiero decir, cuando digo que una persona es políticamente incorrecta, lo que se quiere decir, mis queridos suscriptores, es que lo estoy elogiando muy calurosa y efusivamente. Cuando yo digo que una persona es muy políticamente incorrecta, es que me gusta mucho ese escritor y que lo apruebo ciertamente y que me agrada que ciertamente tenga unas conductas tan disruptivas y tan contrarias a nuestra forma de vida. Y eso es lo que hace que Anthony Berkeley sea especial y remarca su excelente talento. Para mí es un escritor que ha roto moldes. Generalmente en las primeras novelas, personalmente, el escritor suele presentar al detective, hacer una trama más o menos decente y ya está. Pero desde el primer momento Anthony Berkeley siempre buscó hacer algo más, escribir un gran libro siempre desde el principio. Esta es la primera novela Esta es la primera novela, no sé si mis suscriptores podrán verla, publicada en la editorial Lumen, una editorial especialmente dedicada a un público... Dedicada... Perdonen, señores, hasta Trumpy se ha caído de la emoción. Fíjese cómo le está gustando mi crítica, que hasta mi querido Trumpy se la ha pegado. Se ha caído de espaldas. O es que es muy buena esta reseña, o es que es tremendamente mala. Pueden decidir, pero bueno, hay una cosa que no puedo negarles, y es que, aunque no soy muy fan de las vanguardias, esto es enormemente surrealista. Pero bueno, eso es lo grandioso y lo bonito de todas las críticas, que ciertamente la improvisación. Y bueno, y a mí yo soy una persona que le encanta improvisar, ciertamente. Si estoy aquí hablando pues 40, 50 hora y media, es porque ciertamente tengo muchas cosas que comunicar y que decir a las personas que puedan ver este vídeo. Se estaba diciendo ciertamente, y se retoma el hilo de
de la crítica del caso de los bombones envenenados. Ya luego hablaremos más extensamente de ella, que la primera novela de este gran escritor se llamaba El misterio de Leighton Court, y El misterio de Leighton Court fue una novela muy especial, porque en esta novela se va a transgredir uno de los principios o de las reglas del Detection Club. Luego más adelante se dirá exactamente en qué consisten las reglas del Detection Club, que por cierto escribió y redactó una persona muy querida en este canal y por mis queridos y bien hallados suscriptores, es decir, el sacerdote y escritor católico Ronald Arbuthnot Knox. Fue el creador de las reglas del Detection Club. Y esta crítica, aparte de ser una crítica que hable de la novela, que para mí una de las mejores del Detection Club, como es el misterio de los bombones envenenados, también pretende ser un homenaje al Detection Club. No sé si ustedes lo sabrán, pero uno de mis primeros... Yo antes escribía artículos ciertamente para una revista llamada En Taquilla. Por desgracia, el negocio quebró, el bar de donde se editaba y donde se sacaba esa revista quebró y tuvo que cerrar, y el dueño ya no pudo ya no pudo seguir escribiendo artículos. Pero en un principio los escribía mi padre y luego yo me sumé y escribí mis propios artículos para En Taquilla. Y uno de los artículos más alabados fue uno hablando del Detection Club, ciertamente. Y de hecho también hubo, por cierto, también en White Rose, perdón, también en la escuela de idiomas, la que está por ahí cerca del colegio Juan 23, y donde están las facultades, ahí también realicé una maravillosa exposición ante David, mi profesor de inglés, hablando del Detection Club, que fue muy alabada y muy celebrada, mi exposición sobre el Detection Club. Esa no le aburrió, ciertamente, como otras que sí que ya al pobre David lo aburrieron. No sé si David estará viendo esto, pero le mando saludos de mi parte y muchas gracias por haberme aprobado todos los años, tío. Ay, eso es lo que pasa. Es lo malo. Yo la verdad es que siempre he tenido muy mala suerte con los idiomas, siempre no he tenido talento y siempre se me han dado muy mal. Añado, por supuesto, una nota de color a esta crítica para hacerla menos pesada y menos asfixiante para el suscriptor o el usuario que vea este vídeo, ciertamente. Lo que se estaba diciendo del misterio de Leighton Court es que aquí en la primera novela Anthony Berkeley va a violar uno de los principios más importantes del Detection Club. Y va a imitar a una novela, y luego va a haber una novela que va a hacer lo mismo, ciertamente. Yo no sé cuál se escribió antes, pero Agatha Christie, y no les voy a contar por supuesto el final, porque como diría nuestro queridísimo G.K. Chesterton, revelar el final de una novela policíaca es algo tan terrible como los crímenes de Nerón, y ciertamente no queremos desvelarle el final. Yo ciertamente, en las obras de teatro de La ratonera de Agatha Christie, por ejemplo, siempre se existe una cosa, y yo es algo que siempre llevo a cabo: no revelar nunca el final de un libro. Puedo contarte detalles de la trama, cosas que pasan, porque al fin y al cabo sé que he sido muy criticado por esto, porque mis críticas han sido criticadas por ser demasiado largas y por desvelar detalles de la trama. Pero ¿por qué se cuentan detalles de la trama? Aparte, primero, para que cuando se me olviden cosas, pues poder aquí recordarlas y guardarlas. Pero también se hace por una cosa: para que el lector sienta atracción por este libro, sabiendo lo que le cuento, y para que la persona que vea estos vídeos, o sea, el usuario o la persona que vea este vídeo por casualidad, que también yo confío en la divina providencia, para que la persona que vea este vídeo, pues decida leerlo, para animar y espolear a la persona a que lea este vídeo. Pues decíamos que Agatha Christie hizo en La ratonera, por ejemplo, se decía que nunca se desvelase el final, y en una novela que a mi padre le encanta, El misterio de Rogelio Ackroyd, y que motivó ciertamente una respuesta de un escritor llamado Edmund Wilson, por ejemplo, escribió
escribió una crítica contra la novela Problema y contra las novelas del Detection Club, que dicen, ¿a quién le importa quién mató a Rogelio Ackroyd? Mi querido, en la que no solo se atacaba a Agatha Christie, sino también a J.R.R. Tolkien, lo que para mí es casi un sacrilegio. Ya está mal que ataques a la escritora favorita de mi padre, porque Agatha Christie es una de las escritoras favoritas de mi padre, casi de una escritura austeniana en el sentido de que es la Jane Austen de las escritores policíacos. También es una mujer que le gusta el té con pastas y el cotilleo, así que es una escritora enormemente femenina que a los hombres les encanta porque no despelleja al género masculino como podría hacer las Bronte, por ejemplo. Eso es algo muy interesante. Pero bueno, y además es que se relee divinamente. Tiene un inglés maravilloso, Agatha Christie, igual que lo tiene Oscar Wilde, que es encantador. Le guste al margen de la personalidad del propio Wilde y otras cosas que yo creo que no vamos a decir porque nos cancelarían el vídeo, ciertamente. A mí me encanta Oscar Wilde. Yo les voy a decir que soy un grandísimo admirador y algún día supongo que se reseñará algún libro de Oscar Wilde en este canal. Yo se lo digo así bien claramente. De hecho, el retrato de Dorian Gray a mí me encanta porque es el Fausto de los católicos, como podría ser La piel de Zapa de Honorato Balzac. De hecho, no sé si les voy a contar este cotilleo. Ciertamente, cuando estuvo desterrado, de hecho a mí me consta que Oscar Wilde leía mucho a Honorato Balzac. Y cuando estuvo desterrado en Francia, después de su etapa en prisión, pues el nombre que tomó fue el de Melmoth. Melmoth fue... Melmoth se inspiró, por supuesto, en una novela de Maturín, Melmoth el Errabundo, pero también sacó el nombre también de unas novelas de Honorato Balzac, ciertamente. Y en el misterio del Autoncourt, igual que, por ejemplo, en el asesinato de Rogelio Ackroyd, por cierto, Edmund Wilson, ¿a quién le importan tus opiniones sobre Agatha Christie y Tolkien? Es que deberíamos escribir un libro que diga eso. ¿A quién le importa lo que piense Edmund Wilson? Ciertamente. Bueno, pues en el misterio del Ayton Court, o sea, hay un personaje asesinado, en este caso Victor Stanworth, que es un ser absolutamente repugnante, no les voy a decir, pero ciertamente el asesino es que prácticamente tuvo que matarlo casi en defensa propia. Voy a decirles por qué es tan repulsivo lo que hace este personaje, que ciertamente lo que se les quiere decir es que no le quedó otra opción. En este caso uno se pregunta el porqué de el Watson, es decir, el ayudante del detective, hace lo que hace en esta novela, y es que aquí tiene todo el sentido que sea tan obtuso el Watson, igual que el Watson de esta novela. Por supuesto, no les voy a decir por qué el Watson de esta novela se muestra tan torpe en este caso, porque hay una razón. Y vamos a hablar de la cuarta novela, que no es... Vamos a hablar de la cuarta novela también de Anthony Berkeley, antes de pasar un poquito más a cómo funciona el Detection Club y hablar propiamente de la novela y de la maravillosa edición. Todo se ha dicho que ha hecho la Ediciones Who, porque es que de verdad, o sea, no solo es que ha superado mucho el crimen, el caso de los bombones envenenados, ha superado con mucho a la edición hecha por la editorial Who, que por cierto, también les voy a enseñar. Ha superado en mucho, podemos decir personalmente. Uy, Trumpy, venga, ayúdame un poco, ¿quieres? Ay, madre. Trumpy hoy está... Trumpy, tío, que no voy a compartir el salario contigo si no me ayudas. Ay, madre. Bueno, uy, va. Ay, ¿qué hago yo hablando con un elefante rosa? Eso es lo que me pregunto personalmente. Bueno, vamos a ver, vamos a sujetarlo así porque es que si no, no va a haber remedio. La cuarta novela, porque hay otra que es el caso Roger Sheringham y el caso Bain, o también es llamado La Isla de los Enamorados, donde es la primera colaboración de Roger Sheringham, que es el detective personalmente de Anthony Berkeley, con el inspector jefe Moresby, que aparece en esta tercera novela, ciertamente. Ya saben que siempre hay que colaborar con alguna figura importante de Scotland Yard, ya sea Lestrade, Atene Jones, el inspector jefe Yap, pongan el nombre Charles Parker, pongan ustedes el nombre que quieran, siempre tiene que colaborarse siempre tiene que haber alguna conexión con Scotland Yard por parte de los detectives.
Eso es quiero decir, es la primera colaboración. Por cierto, y el caso Bain, por ejemplo, tuvo también algo muy interesante, y es la primera vez que el detective no consigue resolver. No, no es la primera vez, pero es sorprendente que el detective no consiga resolver y se equivoque ciertamente en el caso. Ocurrió, por ejemplo, también en otra novela que es muy famosa, una novela del siglo XIX, que para mí es el siglo XIX, es el siglo en el que nace la novela policíaca. Algunos se preguntarán si nacen en Francia o en Inglaterra. Puedo decir que por poco, pero yo pues, se puede decir que la novela nace personalmente en Inglaterra, porque yo creo que la primera novela policíaca de tal nombre, yo creo que, aunque bueno, antes había habido algunos antecedentes, pueden leerlo miren, este maravilloso libro que escribió mi padre por hacer propaganda de mi padre, que es muchísimo mejor. Bueno, espero estar, bueno, espero no ser la deshonra de la familia, ciertamente. Pero en este maravilloso libro de los venenos en la literatura policíaca, por cierto, tuvo una edición americana que desgraciadamente se agotó muy rápidamente. Bueno, ay, Trumpi, 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 ay. Pierce, macho, compórtate un poco mejor. Hombre, encima que te promociono gratis. Vamos a ver, creo que ya lo tenemos aquí preparado. Bueno, pues en el caso de aparte de un maravilloso análisis farmacológico y toxicológico de los venenos empleados en las novelas policíacas, hay una maravillosa génesis y una historia maravillosa de la novela policíaca. Es cierto que hay una bibliografía muy interesante y muy exhaustiva de Vázquez de Parga. Y si ciertamente ya les interesa, ampliar un poquito más del tema. Por cierto, vamos a enseñarles lo mejor del libro. Los maravillosos dibujos hechos por mi padre, el profesor Velasco Martín. Aquí tienen una maravillosa ilustración de la belladona. Me parece que aquí no está el veneno en cuestión de la novela del caso de los bombones envenenados, el nitrobenceno, pero hablamos de él y de las almendras amargas, ciertamente que son venenosas si ustedes las toman en demasía, pero muchas, tienen que tomar muchas para envenenarse. Y además vamos a enseñarle una cosita, fotitos, que es lo que más suele atraer la atención de la gente. Vamos a ver. Sí. Miren ustedes, ya que una de las cosas que hay que hacer para humanizar a los personajes es ponerles cara. Hay que poner cara a los detectives para que así usted se familiarice con eso. Este de aquí, que parece un anarquista ruso, es en realidad Wilkie Collins, el autor de La Piedra Lunar al que me refería brevemente. Este es Sir Edgar Allan Poe, creador de 3 novelas policíacas cortas con el detective Auguste Chevalier Dupin. En este caso estamos hablando de Los crímenes de la Rue Morgue, El misterio de Cecily Roach y mi favorita, el asesinato de Cecily Roach y mi favorita, que La carta robada, aunque sea más popular ciertamente. Y aquí tienen ustedes al escritor más famoso, para mí no el mejor, pero el más famoso, y a su personaje más arquetípico. Aquí está Sherlock Holmes. Y aquí está ciertamente Sir Arthur Conan Doyle. Y vamos a enseñarles más caricaturitas. Esta es una escritora muy poco conocida, actualmente ahora muy olvidada, pero que en su tiempo fue muy famosa. Anne Hawking, que mi padre la considera una de las 3 damas del crimen junto a Agatha Christie y Dorothy Lee Sayers. Hay algunos que consideran que las 3 damas del crimen son Agatha Christie, Margaret Allingham y Anne Marsh. Y como dice la gran escritora P.D. James, todas tenían algún secreto. Algún secreto. Aquí tiene una foto de mi querida Dorothy Lee Sayers, que muy pronto saldrá ciertamente su nombre a colación. Aquí tienen a los grandes detectives. Les invito a ver ciertamente y a que traten de adivinar, aunque no creo que puedan, quién es quién. Yo no he conseguido averiguarlos todos. Bueno, sí he conseguido averiguar al padre Brown, he conseguido averiguar a Sherlock Holmes, a Poirot, pero conste que no es fácil averiguar quién es quién en esta interesante lista. Aquí ciertamente yo creo que alguno de estos o es Philo Vance o es Sir Peter Wimsey, pero no crean que es fácil averiguarlo. Espere que todavía... Y les voy a enseñar alguna cosita más interesante. Aquí tienen
así a Marilyn Monroe, que Marilyn Monroe ciertamente es una de las actrices favoritas de mi padre, le encantaba, mucho mejor actriz de lo que parecía y también más inteligente, pero con una vida enormemente desgraciada, explotada por todos los hombres por todos los hombres a los que amó, presuntamente, y su vida destruida. Yo creo que ya saben ustedes que James Ellroy, por ejemplo, no confundámoslo con el Ellery Queen, James Ellroy escribió una novela que parece ser que ha enfurecido ciertamente a Juan Manuel de Prada por lo mal que trata a Marilyn Monroe. Ya saben que James Ellroy llegó a decir ciertamente que ciertamente cuando escribe sus novelas Dios le inspira, y ciertamente de Juan Manuel de Prada con Sorna llegó a decir que quien le inspira ciertamente es el diablo. Pero bueno, hay unos... Esperen, que yo estoy buscando una foto. Estoy buscando, por ejemplo... Por cierto, todos los casos toxicológicos están documentados y aparecen las novelas después. O sea, es que quiero enseñarles una cosa que es muy bonita. Una foto de Agatha Christie divertidísima, caballeros. Miren esta es la flor del cannabis, muy famosa ahora por la legalización de la marihuana y por el tema del porro. Yo les aconsejo una cosa, solo tómenlo como medicina terapéutica, porque el consumo de cannabis en personas que tiene 400 sustancias, aparte de las 400 sustancias tóxicas del tabaco, tiene otras 400, y en personas con predisposición a la esquizofrenia provoca repuntes. O sea, que la gente tenga esa enfermedad. Así que yo no la emplearía. Vamos a ver. Espere a ver. Mira, esta es la planta de la nicotina. También la nicotina puede emplearse como veneno. Se ha empleado en algunas novelas. Creo que de ese Van Dyne, de Philo Vance, personalmente. Y a ver, Anne Hawking. Miren, aquí están las fotos que yo buscaba y que quería enseñarles a ustedes. Ciertamente, aquí está. Este libro, por cierto, quiero decirles una cosa, fue un bestseller en su época. Sí, ya sé que debería llamar a este, no, que este es el libro de, esta es una crítica del caso de los bombones envenenados, pero se está convirtiendo en una crítica de los venenos en la literatura policíaca de mi padre, por supuesto. Pero bueno, y aquí está, aquí tienen a Agatha Christie, la reina del crimen, que según, no sé si fue no sé si fue Bertrand Russell o Sir Winston Churchill, llegó a decir que nadie había ganado más dinero con el crimen que Agatha Christie. Aquí tienen a Agatha Christie con un arma, como un gángster ahí con la pistola, es adorable, abuelita, ancianita. Y aquí está mi querido Chesterton, no podía ciertamente. Y bueno, y aquí está el temible y mefistofélico ese Van Dyne. No les extraña que muriese joven. Con ese aspecto, los favoritos de Dios y del diablo mueren jóvenes, ciertamente. Y bueno, ya si quieren, para redondear, aquí les muestro una obra en la que colaboré con mi padre. Pues parece ser que es el único libro, uno de los pocos libros en los que soy coautor. Tengo alguno más, pero este es el más interesante. Quizás lo más interesante, aparte del contenido del libro, sea la portada, que es La pesadilla de Fuseli. Lo aprendí gracias a las clases de arte de mi querido profesor Ramón Bayarri, al que homenajearemos siempre con Velasco, usted es de notable. Sí, sí. Y usted, profesor, no es de notable. Usted, profesor, es de matrícula de honor. Eso es lo que debo decir, y estoy muy orgulloso por todo lo que me ha enseñado, tanto de historia como de arte. Usted y mi padre y los profesores de universidad y mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, se lo debo exactamente todo a ustedes. Todo lo poco bueno que habré hecho en esta vida se lo debo a ustedes. Y quería rendirles el más sincero homenaje. Y ahora vamos a seguir. Ciertamente, en el caso de las medias de seda, en el caso del asesinato de las medias de seda, tengo que ir un poco con cuidado porque no sé cuánta batería me quedará. A ver, caballeros, ¿me permiten? Tenemos todavía bastante tiempo. Trata un tema muy interesante que ciertamente no suele ser habitual en las novelas problemas. En la novela problema tiene que haber un asesino, mate a unas personas específicas, 1, 2, 3, ya está, o 4. Si a un detective le matan más de 4 personas, es que con todo, y no es un asesino en serie, como en este caso, en el caso de las medias de seda, que se retire porque es un completo inútil. Si le matan más de 4 personas, es un inútil. Que se retire. Me parece que Dorothy Leigh Sayer llegó a decir de ese Van Dyne, que por cierto la cobió descaradamente, el personaje, aunque es un hombre muy culto y muy inteligente, ese Van Dyne,
Si algún día hago un vídeo sobre mi top de novelas policíacas, en la que estará seguro. Si algún día hago un top de las mejores novelas policíacas, seguramente meta una de S.S. Van Dyne con una mención honorífica, pero yo quiero decir, y es un hombre muy culto, pero parece ser que hubo celos y suspicacias entre S.S. Van Dyne y Dorothy Leigh Sayers, porque parece ser que Philo Vance estaba muy inspirado en Sir Peter Wimsey, el detective de Dorothy Leigh Sayers, personalmente. Estaba enormemente interesado y decía ciertamente con sarcasmo y ironía que la forma en que tenía Philo Vance de resolver los crímenes, el detective de S.S. Van Dyne, era esperar a que la gente se muriese y se quedase él solo con el asesino, que además el asesino generalmente o lo suele matar Philo Vance o suele dejar que se suicide o muere sospechosamente en circunstancias bastante, ¿cómo te diría? Bastante sospechosas, o sea, que tiene unas muertes los asesinos de las novelas de Philo Vance bastante curiosas, ciertamente. No sé si Philo Vance saldrá mucho más en nuestra crítica. Quiero recordar que en Los crímenes de la casa de Cagonal, de Yukito Yatsuji, pues yo ciertamente averigüé quién era el asesino, porque es que si ciertamente hay un escritor de novela policíaca al que yo creo capaz de cometer un crimen, en parte por su ideología, es sin duda, no les voy a decir quién, pero vamos, yo creo que lo he dejado bastante claro. El asesino de las medias de seda es muy interesante, primero por el asesino que elige y segundo porque trata ciertamente el tema de los asesinatos en serie, o sea, alguien que se dedica a matar mujeres por azar. No es como, por ejemplo, el asesinato de la guía de ferrocarriles, o sea, ABC, o sea, Alexander Bonaparte Custard. O sea, donde el asesino aparentemente finge que es un asesino en serie, pero en realidad no lo es. Y lo que busca, bueno, pues no busca, mata víctimas al azar, coge en una ciudad, pero realmente a quien quería matar es una víctima y para tapar sus crímenes, pues mata más. Y encima escribe telegramas ahí como si fuera Jack el Destripador riéndose de la policía, o el asesinato de Zodiac. ¡Ja, ja, ja! He matado a esta persona, yo soy más listo que vosotros, que sois idiotas. Esto es como, por cierto, yo quiero recomendarles una cosa. Lean un maravilloso artículo de Daide Longenecker donde compara ciertamente a Dostoyevsky y al inspector Colombo y cómo el personaje de Colombo estuvo inspirado ciertamente en Porfirio, el detective que aparecía en Crimen y Castigo, y cómo la forma de atraparle es hacer parecer que al detective, curiosamente, bastante más simple de lo que en realidad es y dejar que el asesino se crea que es infalible, que es el superhombre y que es una mente superior. Esa es la forma en que generalmente de atrapar a los criminales, que tienden a pasarse, el gran problema de los criminales es que tienden a pasarse de listos. Sí, yo espero nunca llegar a ser un criminal, caballeros. Yo tiendo a pasarme demasiado de listo, como pueden ustedes ver. Y por cierto, parece ser que aparte de Colombo, por cierto, otro detective que inspiró ciertamente al gran detective italiano interpretado por Peter Falk fue el Padre Brown. Y ahora se vuelve ciertamente, ya hemos terminado con los crímenes de seda y vamos a enseñarles la edición previa que existía, que me parece a mí que la editorial Who, no será el último libro que les compre a esta editorial. Miren ustedes, ya por desgracia la crisis estaba empezando a afectar a Lumen. Y ciertamente, a pesar de que prometieron que iban a hacer una edición de Panic Party, la última novela, una novela posterior de Roger Sheringham, nunca la llegaron a hacer y es una lástima. Espero que ojalá la edición Who lleve a cabo lo que no consiguió, por ejemplo, la editorial Lumen y edite Panic Party, o sea, Panic Party también de Roger Sheringham. A ver, no es tan buena porque yo creo que la mejor novela de Anthony Berkeley es esta que tienen ustedes aquí. Es esta que tienen ustedes aquí. Y ahora, antes de hablar de la novela, voy a hablar un poco del Detection Club. Ya sé que me estoy alargando mucho y que este vídeo puede que nos lleve bastante más tiempo, pero bueno, pero es que de verdad yo quiero hablarles del Detection Club. Aunque ya saben ustedes que el Detection Club más o menos se crearía en torno a la década de los 30. Y el primer presidente fue G.K. Chesterton, pero ojo, fue el primer presidente G.K. Chesterton, pero no quien se le ocurrió la idea.
Adivinen a quién se le ocurrió la idea. Pues sí, a Anthony Berkeley Cox. A él fue al que se le ocurrió personalmente. Por cierto, este escritor, aparte de estas novelas Problema, la novela Problema, también fue un creador de la novela criminal psicológica. En este caso estamos hablando de la novela Sospecha, que fue llevada a la gran pantalla por Sir Alfred Hitchcock, protagonizada por Cary Grant, Joan Fontaine y Nigel Bruce. Y sí, el final fue obligado a cambiarse porque es que, ¿cómo va a ser Cary Grant malo? No, no, Cary Grant es bueno. A todo el mundo le cae Cary Grant bien, menos a mí. ¿Saben ustedes la idea que decían de Cary Grant que si el malo de la película va, le pega un puñetazo, lo ata a las vías del tren y entonces ciertamente Cary Grant está ahí desatándose, pues la gente del público se mete en la pantalla para desatar a Cary Grant y ayudarle a librarse antes de que pase el tren, incluso antes de que lo haga Cary Grant. Pues yo soy tan malo que en lugar de ayudar a Cary Grant le pego un porrazo en la cabeza y que lo atropelle el tren. No, hombre, no, al final no haría esto. Esto es una broma jocosa. No, quiero decirles una cosa. Ya que hemos hablado de Sir Alfred Hitchcock, sí que me gustaría decirles personalmente una cosa y de Sir Alfred Hitchcock. Y lo que me gustaría decirles a ustedes es que era un gran amante aparte de las novelas de policíacas, Sir Alfred Hitchcock era un gran amante de las novelas policíacas y también de las novelas de espionaje. Y patrocinó una serie de novelas policíacas, aparte de antologías, una serie de novelas policíacas por jóvenes detectives francamente muy buenas. No descarto que algún día hablemos de ellos. Me refiero a los tres investigadores. Tres niños que se dedican a resolver crímenes en California y generalmente luego le venden los derechos a Alfred Hitchcock, que encima los explota sin piedad. ¡Monstruo negrero! No, hombre, no me voy a meter con Sir Alfred porque Sir Alfred es católico. Ya me pregunto cuántas personas serían tan generosas de pagarle a esos niños lo que les corresponde, como hace el señor Hitchcock. Estos niños se llaman Jupiter Joe, Pete Crenshaw y Bob Andrews, ciertamente. Y yo francamente se lo recomiendo. Los crímenes de los tres investigadores, búsquenlo, están muy en la línea de las novelas de Enid Blyton. Esto para las personas que dicen que en mis novelas no se tratan de temas infantiles o juveniles. Oye, para una vez que les doy un buen consejo, síganlo, son sorprendentemente buenas, de verdad, no son tan malas. Y bueno, ya me voy a permitir... se va a dejar para después. Estábamos hablando del Detection Club, que parece ser que el creador en la sombra del Detection Club fue ciertamente Anthony Berkeley, que por cierto no se dijo, pero Anthony Berkeley se creía, por ejemplo, descendiente del duque de Monmouth. O sea, el hijo bastardo perdón, he dicho una palabra que no debía decir. Hijo natural de su majestad, el rey Carlos II, que debido a su origen ilegítimo no tenía derecho al trono. Pero eso no le importó a la facción protestante, que utilizó a ese miserable personaje para intentar derrocar a su tío, el legítimo rey de Inglaterra, como ya hemos hablado. Como les falló el hijo ilegítimo, que fue derrotado, esto pueden verlo ustedes en la maravillosa novela que yo les recomiendo y en las maravillosas películas que se han hecho de Lorna Doone, porque la novela no ha habido forma de traducirla al español. No me pregunten ustedes por qué Lorna Doone no se ha traducido al español, o si se ha traducido en una editorial que es imposible casi de conseguir la edición del libro, pero bueno. Pues ahí es donde se cuenta la rebelión la rebelión del duque de Monmouth contra su católica y graciosa majestad Jacobo II, que a pesar de ser enormemente antiespañol y un enemigo de España, goza de mi aprecio porque es un rey católico, con todos sus defectos, ciertamente. Sí, aquí vamos a apoyar a todos los reyes católicos, sobre todo a los buenos, pero si han sido figuras tan denostadas y tan calumniadas como María Tudor, Jacobo II o el propio Ricardo III, pues aquí los vamos a apoyar. Aquí ciertamente estamos con las personas que han sido perseguidas, estigmatizadas y machacadas por las instituciones, por las élites y por la historiografía oficial. Aquí estamos para defender ciertamente el honor de todas las personas que han sido mancilladas y atacadas. Además, mi querido Chesterton me apoyaría ciertamente en la defensa de la dinastía de Estuardo. Como decía esa maravillosa película, el señor de Ballantrier, Dios y San Andrés con los Estuardo.
sí, ciertamente. Y lo que se quiere decir personalmente, caballeros, es que ciertamente G.K. Chesterton fue el primer presidente del Detection Club y fue sucedido por su amigo Edmund Clerihew Bentley, que es el inventor de los versos satíricos, los Clerihew, que hay que compararlos con los limericks creados por Edward Lear. Edmund Clerihew Bentley, aparte por sus famosos versos, fue compañero de mi querido G.K. Chesterton y escribió dos novelas con el detective Philip Trent, en este caso El último caso Trent y El caso Trent, y ambas editadas en la editorial Siruela. No están mal y yo se las recomiendo, pero creo que G.K. Chesterton exageraba cuando dijo que eran las mejores novelas policíacas que personalmente había leído. Luego a mi querido personalmente, luego a F. Bentley, que no es mal escritor, le fue sucedido por mi querida Dorothy Leigh Sayers. Dorothy Leigh Sayers fue una de las primeras mujeres que se doctoró en la Universidad de Oxford, ciertamente. Y era una persona feminista y muy progresista. Y se convirtió al anglicanismo gracias al maravilloso libro de G.K. Chesterton, Ortodoxia, que encima además apoyó sus esfuerzos literarios. Dorothy Leigh Sayers. Dorothy Leigh Sayers es mundialmente famosa porque fue la traductora de la Divina Comedia, aunque finalmente su trabajo no pudo terminarse ni llevarse a efecto porque murió antes de completar la traducción de la Divina Comedia, pero fue sucedida por su biógrafa y amiga Barbara Reynolds. Esto, por ejemplo, pueden verlo aquí, en este libro. En este libro se cuentan más detalles de la historia de... Mira, de hecho está aquí, nuestra querida Dorothy Leigh Sayers. En este libro del gran Joseph Pearce se cuenta la historia de Dorothy Leigh Sayers, personalmente. Y lo que se puede decir de Dorothy Leigh Sayers, personalmente, mis queridos suscriptores, que es una persona enormemente inteligente y una devota anglicana, muy progresista y muy feminista en cuestiones de la mujer, era implacable, o sea, y fue la creadora personalmente del detective Sir Peter Wimsey, que yo personalmente me gustaría recomendarles de Sir Peter Wimsey varios libros, o sea, yo creo que el que más me gustó a mí fue personalmente Las nubes son testigo o El misterio de Ridley Lodge, que está inspirado en una novela francesa llamada Manon Lescaut. El segundo es Sir Peter View the Body. 5 pistas falsas tampoco está mal, ya se hablará un poquito de 5 pistas falsas. Y también me gustaría hablarles de Los misterios de Oxford o Gaudy Nights, Noche Chillona, que yo creo que es su novela más interesante. En esta, por ejemplo, me parece que que Peter Wimsey conoció a su amiga y colaboradora y luego futura esposa, Harriet Vane, me parece que en Veneno Mortal, y en este caso, por cierto, el prometido de Dorothy, el prometido de Harriet Vane, al que se supone que muere asesinado, me parece Philippe Boyes, por ejemplo, estaba inspirado en uno de los novios que tuvo Dorothy Leigh Sayers, que siempre tuvo muy mala suerte con los hombres. O sea, pues uno la dejó tirada, el otro la embarazó y también se desentendió de ella. Y una de las razones por las que creó a Sir Peter Wimsey fue ciertamente porque porque en él concentró todo lo que verdaderamente amaba en un hombre. Finalmente, Dorothy Leigh Sayers, que fue cierto, muy leída por nuestros amigos los Inklings, por C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, aunque no les gustó nada Gaudy Nights. Pues, por cierto, en este y en otros mundos le dedicó un sincero y querido homenaje, pese a que no le gustasen mucho las novelas, a C.S. Lewis se las dedicó. Le dedicó muy sentido. No le gustaban las novelas según Humphrey Carpenter, que Humphrey Carpenter también cuenta más trolas y más mentiras que vamos, pero bueno, oye, para eso estamos aquí, para desvelarlo. Así que ciertamente hay que poner muy entre comillas todo lo que diga Humphrey Carpenter, pese a que la sociedad española de Tolkien, no a la que yo quiero pertenecer, que es la sociedad española, la sociedad católica española de Tolkien, la primera, la sociedad española de Tolkien, dicen que es sagrado, es como la Agenda 2030, el Evangelio, el nuevo Evangelio que todos tenemos que seguir. Pues no, no. No, bonito, que hay escritores mucho mejores sobre Tolkien, pero bueno, así que hay que tenerlo muy en cuenta.
Dorothy Leigh Sayers luego, después de concluir su mandato como presidenta del Detection Club, fue sucedida por su amiga Agatha Christie, merecidísimamente, y porque yo creo que es la escritora más famosa de todas. Yo creo que hablamos de que Ken Follett es el escritor más leído después de la Biblia, pues yo creo que tanto el Quijote como Agatha Christie podrían rivalizar tranquilamente por Agatha Christie. Por cierto, ¿saben ustedes que el latín se salvó la misa en latín gracias a Agatha Christie, que fue una de las firmantes de artistas y intelectuales que pidieron al Papa que no pusiese fin al latín, al Papa Pablo VI? Vio ciertamente a los firmantes y cuando vio que estaba Agatha Christie, ¡oye, mira, vamos a conservar la misa en latín! Ciertamente, tanto Pío XII como el Papa Paulo VI eran grandes lectores y entre ellos dos de sus escritores favoritos eran Graham Greene y Agatha Christie. De Graham Greene se llegó a decir, por ejemplo, por cierto, que yo creo que ciertamente el nombre de ley de Ludmouth, por ejemplo, del caso Vane, por ejemplo, muy posiblemente estuviera inspirado en Harriet Vane, o Harriet Vane sí pudo inspirar ciertamente en esta pareja de enamorados para darle el nombre a su personaje Harriet. Pues se puede decir que cuando Graham Greene, sus novelas estuvieron en el índice prohibido, Paulo VI con sabiduría le dijo: hijo mío, usted no se preocupe y siga escribiendo. Y es ciertamente el mejor consejo que se nos pueden dar. Igual que me dio cierta persona en el año 2006, que me dijo que siguiese el consejo que la madre de Stephen King le dio. Bueno, también su madre debería haberle dicho que no se hiciera progresista, pero bueno, eso ya no podemos hacer nada. Le dijo: hijo mío, escribe un poquito cada día. Y me dijo, y eso fue lo que me dijo esa persona. También, que quizás no podamos escribir un poquito cada día, pero sí compartir lo que me gusta con todos ustedes un poquito cada día, clarísimamente. Después de Agatha Christie, fue una diarquía porque estuvo también presidida por el presidente Gorel, que era un criminólogo muy famoso. Después del presidente Gorel vino un escritor muy famoso, Julian Simons. Ustedes le conocerán a Julian Simons porque su hermano A.J. Simons fue el escritor de En busca del Barón Corvo, que ha sido una biografía o una quest que exploraba el enigma del Barón Corvo, o sea, de Frederick Rolfe, el escritor homosexual católico, ciertamente, que tuvo una vida muy controvertida, ciertamente. Julian Simons, aparte de sus novelas policíacas, había escrito una maravillosa historia de la novela policíaca, muy cruel, muy sarcástica y muy cáustica, y no dejaba nada bien a sus colegas. Creo que los dos únicos escritores de los que habló mínimamente bien fueron Stanley Ely y adivinen quién, mi querido G.K. Chesterton, que a todo el mundo le gusta porque todo el mundo sabe lo que vale G.K. Chesterton. Son los resentidos y los amargados odian a Chesty. Bueno, después de Julian Simon fue sucedido por R.H. Keating, un escritor de novelas policíacas que no lo tengo muy controlado. Sí, me suena que inventó un inspector indio, pero no lo he podido contrastar, llamado Gotes Balmaquian. A este fue sucedido por Simon Brett, que es un escritor de novelas muy divertido. Este hombre, Simon Brett, había una persona que se llamaba igual que él, que tenía, no sé si un negocio de carpintería o de artes manuales, y como Simon Brett vendía muchísimo con sus novelas, me dije, vamos a ayudar a este hombre y y en su página web, pues mira, dejó una enlazando para que pudieran ustedes ayudar al otro hombre que se llamaba igual que él. Y Simon Brett fue sucedido por el bibliotecario y el archivero del Detection Club. Estamos hablando de un escritor que también escribió una maravillosa historia de la novela policíaca y que conoce maravillosamente todos los grandes libros de novela policíaca de la historia inglesa, o sea, antes y después del Detection Club. Estamos hablando de Martin Edwards, con el que ciertamente alguna vez me he escrito y me he intercambiado, y una vez hablé con él de novelas policíacas japonesas. Gracias a Quaterni, pues tengo un poco de experiencia en ese campo. Y estuve compartiendo todo lo poco que sabía con él. Para mí ha sido un gran placer. De hecho, la editorial Who, por cierto, ha editado All Lonely People, y va a ser uno de los libros que voy a comprar junto con las junto con la novela. Por cierto, que no os les dije por qué, cómo supe de la existencia de la edición de la novela del caso de los bombones envenenados. Supe de la existencia del caso de los bombones envenenados porque
porque pues resulta que estuve viendo una película de una escritora llamada Ethel Lina White, llamada La escalera de Caracol. Yo se la recomiendo, de Robert Siodmar, por ejemplo. Yo se la recomiendo personalmente, aunque a mí me gustó más la versión moderna, la de principios del siglo XXI con Nicolette Sheridan. Me gustó más el final. Que quieren? Yo prefiero mil veces ese asesino que el otro. O sea, a mí me gustó más la versión moderna que se hizo. Así de cutre soy. O sea, yo me pone una peli mala y una peli buena y siempre escojo la mala. Y encima me gusta más la mala que la buena. Fíjense mi gusto. Sí, sí, pero se sorprenderán, pero llegué por un tiempo a ser un cinéfilo o un cinéfago, como dice, y a participar en un foro de cine. Sí, sí, no se lo creerán, llamado oscarcine.com, pero tuve un problema personal y lo tuve que dejar después del el terrible año 2007. Lo dejé en el año 2007, ciertamente, pero bueno, seguí más o menos en contacto ciertamente con algunos de los miembros, como por ejemplo mi amigo Sergio Najuel, por ejemplo, seguí en contacto con ellos. Y bueno, gracias. Tiene también otra novela, La primera muerte, por ejemplo, de también Ethel Lina White, pero la que me interesa ciertamente, quizás me lea la versión de La escalera de Caracol. Es muy interesante porque habla de selección natural, un tema que también habla El príncipe Zaleski de M.P. Siel, que por ejemplo también está aquí. Después sí, ya hemos hablado de ciertamente, pues resulta que el Detection Club, salvo Edgar Wallace, Arthur Conan Doyle, Ernest Bramah, pues yo creo que la mayoría de los grandes escritores británicos pertenecieron al club. Puedo darles una lista de nombres. Ronan Alburnoz, por ejemplo. L. Whitechurch, que fue el primero en crear, bueno, que ya que era un sacerdote anglicano que escribía novelas policíacas personalmente, muy interesante. Will Sharcroft, que fue el creador del Inspector French, Arthur Morrison, muy preocupado por la conciencia. La baronesa de Orci, que pese a ser húngara tuvo la nacionalidad inglesa y se debe decir una cosa, solo podían pertenecer al club los británicos, es decir, toda tierra que perteneciese al Imperio Británico, o sea, los estadounidenses no podían ser miembros de... Solo hubo una excepción en el Detection Club y de la que ya hablaremos porque es un escritor que me gusta a mí mucho. Pero ya hablaremos. Anthony Burke... por cierto, se me olvidó decirles una cosa. Hicieron varias antologías, o sea, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, o sea, que se escribieron... los miembros del Detection Club escribieron novelas conjuntas, o sea, participaron, o sea, uno escribía un capítulo, o sea, el presidente escribía el prólogo y luego cada miembro del club continuaba el prólogo. La primera novela de este género fue El almirante flotante. Ahí todos los grandes escritores de novela participaron. Dorothy Leigh Sayer, Agatha Christie, G.K. Chesterton, Will Sharcroft, Ronald Knox. G.K. Chesterton escribió el prólogo. Y adivinen quién escribió el final del almirante flotante. Pues sí, lo han vuelto a adivinar. Otra vez Anthony Berkeley. Y yo ya les digo, este hombre, para no ser tan conocido, para mí estaba metido en todas las fiestas que se cocinaban por aquí, en todas las salsas. Bueno, estábamos hablando de los demás escritores del Detection Club. Por ejemplo, vamos a ver, una de las escritoras que más o menos da una de las soluciones en esta edición de la editorial Hum. Nos estamos refiriendo a Christiana Brandt, que es la creadora, por ejemplo, de Matilda, creo, sí. No sé si yo había oído que de Nanny McPhee, pero puedo estar equivocado, así que yo no me atrevo a asegurarlo. También hay varios escritores. Edmund Crispin también fue miembro del Detection Club. Michael Innes, que es un escritor un poco aburrido, pero fue el creador del Inspector Appleby, por ejemplo. También ciertamente Cyril Hare, por ejemplo, ese era juez. Dos escritores comunistas, el matrimonio Cole, Asesinato a contrapunto, por ejemplo, inspiró, por ejemplo, Extraños en un tren de Patricia Highsmith. Más o menos fueron los pioneros. El padre del actor Daniel Day-Lewis, estoy hablando de Cecil Day-Lewis, que escribió con el título de Anthony Blake y creó al detective Nigel Strangways. Es famoso por La bestia debe morir, me parece, sí. Es su novela
Es, me parece que la novela pionera de Nicholas Blake, a mí no me gustó nada. Yo la leí y yo les puedo decir que no me gustó mucho Nigel Strangleways. A ver, ¿quién más está por aquí? Simon ya lo hemos dicho, porque era uno de los miembros. O sea, todos los presidentes eran miembros del Detection Club. No pueden ser presidentes y al mismo tiempo ser miembros del Detection Club. A ver, P.D. James. P.D. James es muy interesante. Es la escritora, es la creadora del detective Adam Dalglish y también la conocerán ustedes porque es la escritora de Hijos de los Hombres, ciertamente, que fue la que estuvo, la que actuó el actor Clive Owen, que es un actor que a mí me encanta, Clive Owen, ciertamente. Ruth Rendell también, por ejemplo, también fue miembro del Detection Club. Y bueno, yo creo que ya he dicho más o menos. Ronald Knox, por ejemplo, también es el escritor, el creador del detective Bredon Miles, y es que es el que hizo las 12 reglas. Bueno, vamos a ver, se tenían que, y el escritor ciertamente, en Gallo Marsh, por ejemplo, que es el creador de Roderick Allen, Margaret Allingham, que es el escritor de Albert Campion, esas novelas las pueden encontrar en Impedimenta y en Siruela, la mayoría de esas novelas, ciertamente. De hecho, eso es lo que se les quiere personalmente. Y las de Hervas Fende, por ejemplo, de Edmund Crispin, pueden contarlas en Impedimenta, ciertamente. Pero el escritor que ciertamente que fue el invitado sorpresa del Detection Club y formó parte del Detection Club, siendo americano, aunque era un americano muy anglicanizado, muy anglófilo, como por ejemplo era Dwight de Longenecker, me estoy refiriendo a John Dixon Carr, que también, por cierto, tiene varias novelas publicadas ciertamente en editorial Who. Yo le voy a comprar alguna. El misterio de las gafas, el misterio del hombre hueco y la mujer que susurra. Me las voy a comprar porque es que si hay un detective que a mí me encanta es Gideon Fell, que Gideon Fell es un detective inspirado y creado personalmente por inspirado en G.K. Chesterton. De hecho, se le nombró miembro mientras G.K. Chesterton fue presidente. Recordemos que G.K. Chesterton murió en 1936 y ejerció como presidente hasta el final de su mandato, o sea, hasta su muerte, ciertamente. Y tuvo dos padrinos de excepción, John Dixon Carr, como son Dorothy L. Sayers y también el escritor Anthony Berkeley. Otra vez vuelve a aparecer Anthony Berkeley, personalmente. Aparte de Gideon Fell, escribió novelas con el nombre de Carter Dixon, no tan buenas, pero y con los detectives Philip Bencolin, John Gaunt y el más famoso Sir Henry Merrivale, que estaba inspirado, si Gideon Fell está inspirado en G.K. Chesterton, algún día dedicaremos y hablaremos un poquito de las novelas de John Dixon Carr. Seguramente le dedique alguna vez en estos vídeos aparezca John Dixon Carr. Pues de John Dixon Carr lo que se les quería. Pues el detective está inspirado. Sir Henry Merrivale. Si Gideon Fell está inspirado en G.K. Chesterton, Sir Henry Merrivale está inspirado en Sir Winston Churchill. Y eso ya se los digo todo. Pues bueno, más o menos las reglas del Detection Club es que no. Vamos a ver. Primero tenías que jurar por lo más sagrado que no divulgaría. Puede ser Dios o lo que sea, que no divulgarías, no quebrantarías las reglas del Detection Club. Tenías que jurar lealtad al rey de Inglaterra. Había una calavera llamada Eric. El presidente se vestía imitando los rituales masónicos con una capa muy divertida. Por cierto, había que escribir 3 novelas policíacas para formar parte del Detection Club. Solo podía haber un túnel secreto, o sea, el agujero del cura famoso por novela. Si había gemelos se tenía que comunicar, no podían llevarse al detective por atajos tontos, el ayudante del investigador tenía que tener una inteligencia mediana, no podía ser el asesino, ciertamente. Bueno, esto se quebrantó varias veces, ciertamente. Y, y bueno, y tenían que emplearse métodos para matar científicamente comprobados. No vale por temas divinos, ni por rayos, no sé, ni por rayos mágicos, no, métodos científicos para matar. Y esas son las reglas interesantes. Y si ciertamente si hubo un gran miembro de este club es Anthony Berkeley.
Yo quiero decirles una cosa, esta es una edición maravillosa. Ciertamente tiene unos prólogos muy buenos de José Ignacio Escribano y también, ciertamente, también de la escritora Noemi Calabuig, que es valenciana y también ha escrito varias novelas que se han editado también en ediciones Huy, que son muy interesantes y que me han ayudado. Las notas a pie de página han sido muy buenas. Vamos a ver, este libro no va a entrar en mi concurso, como se les ha dicho, el caso de los bombones envenenados, pero se puede decir una cosa, y lo que se les puede decir, ciertamente, lo que se puede decir del caso de los bombones envenenados es que las notas a pie de página están verdaderamente bien y nos ayuda a conocer el tema. Y como ya se ha contado todo lo principal, yo lamento que nos hayamos dedicado una hora para la introducción, pero era verdaderamente importante. Vamos a ver. Esta es la quinta novela del detective Roger Sheringham. Y aquí, más interesante ciertamente que la investigación, porque la única investigación que va a aparecer va a ser la del propio Roger Sheringham. Esta es una novela que va a ser pionera. ¿Por qué va a ser pionera? Porque en lugar de centrarse en un detective que investiga un caso, van a ser 6. Y lo importante no es ciertamente la investigación, sino que, porque vamos a empezar por el principio, vamos a ver. Se ha cometido un asesinato. Una mujer, Joanna Bendix, ha muerto porque ha consumido unos bombones Kirch, Marrasquino y Kimich. Por ejemplo, los bombones marrasquinos fueron creados por unos monjes croatas en el monasterio de Zadar, por ejemplo. Kish, Kumel y Marrasquino. Verás, un noble de muy dudosa reputación, un calavera que recuerda un poco al vizconde de Valmont y que es odiado por ciertos sectores de la sociedad, otros les encanta. Por ejemplo, a las mujeres y a ciertos hombres les gusta mucho que estos seductores de mujeres, estos casanovas que hay por aquí. Pero es un hombre con una muy mala reputación, pero aún así que tiene mucho éxito. Le han regalado una caja de bombones. Y este señor, como ya no le gustan los bombones, pues quiere quemarlos. Pero están en un club llamado el Rainbow Club. Y entonces Graham Bendix, por cierto, este nombre de Bendix es muy interesante porque este apellido, Bendix, va a ser el apellido del protagonista, ciertamente. Espero, voy a ver si puedo. Uy, hemos pasado. Está inspirada en una novela que a mí me encanta por aquí. A ver, aquí está. Pues sí, es el protagonista de una novela. ¡Uy! ¡Ay, madre! Es el del protagonista de esta novela que yo les recomiendo. Alguna vez vamos a hacer les prometo una cosa, mis queridos suscriptores. Vamos a hacer un día un vídeo sobre el final de la aventura. Hay una maravillosa película de Neil Jordan protagonizada por Ralph Fiennes, Julianne Moore y Stephen Rea y Jason Isaac, que a mí me encanta y que vamos a hacer. Esta novela la compré. Es lenta, pero es quizás una de las mejores novelas de Graham Greene. El protagonista se llamaba Maurice Bendix y tiene una guerra y también tiene algo policíaca. Averiguar quién es el verdadero amor de Sarah Miles, que Sarah Miles está inspirado, por ejemplo, en un amante que tuvo Graham Greene, o sea, es muy interesante personalmente ese tema. A ver, lo verdaderamente interesante de esta novela es que Graham Bendix, como ha perdido una apuesta porque su mujer fue a ver una obra de teatro llamado El cráneo que cruje, la mujer a Joanna Bendix averiguó quién era el asesino y entonces su marido, para compensar ciertamente, pues le tiene que regalar una caja de bombones. Y como no los ha comprado el tío inútil, va y se los compra. Le pide al otro que le dé los bombones, que él se los va a regalar a su mujer. Van y entonces el tío se come 2 bombones, le parece que tiene un sabor parecido a las almendras amargas, ya sabes que el veneno es el nitrobenceno, con esto no cuento absolutamente nada, por ejemplo. Y él se come 2, pero la señora se come 6. El señor Bendix se pone malísimo y está a punto de morirse el señor Bendix. Pero su esposa tiene la mala suerte de, como se ha comido 7, de morirse, ¿sí? Y entonces es el asesinato el que investiga la policía. Y entonces la novela empieza con el Club del Crimen, que va a ser un precedente del Detection Club. Por eso nos hemos detenido tanto tiempo en hablar del Detection Club y la personalidad de este genio de la novela policíaca llamada Anthony Burke. En la novela policíaca, personalmente, se les puede decir que
De momento estos miembros del Club del Crimen son 6, personalmente, y después de hacerse mucho de rogar, el jefe Moresby permite que los miembros del Club del Crimen puedan investigar y conocer los antecedentes del crimen. Parece ser que en el paquete había una carta de la compañía Mason y también estaba con Farley. Fue hecha por ejemplo, con una máquina de escribir personalmente, Hamilton, son las únicas pistas que hay para la resolución del crimen. Cada miembro va a intentar resolverlo. La policía tiene la hipótesis, porque para no quedar muy mal, de que el asesinato lo cometió un loco homicida, está inspirado, y por cierto, y es una de las grandes cosas, miren, les voy a enseñar esta tablilla, que más o menos, si ustedes son unos vagos y no se quieren leer la novela, pero no se la aconsejo, vean esta lista y sabrán lo que cada uno ideó, hipergenio. Vamos a ver, cada investigador, que son Charles Willman, el primero, vamos a ver, hacen un sorteo y dependiendo de quién toque, pues cada uno expone ciertamente cuál fue el móvil del crimen, como si fuera el Cluedo o el juego de la sospecha. Por cierto, una película que a mí me encanta, el juego de la sospecha, una película de los años 80, véanla. El móvil, el punto de vista, el aspecto notable, que en este caso el método de la investigación. El método de la investigación, solo hay 2 métodos de investigación. Y luego lo puede usted mezclar, que son el inductivo y el deductivo. Aristóteles que definió ambos géneros. Si ustedes, por ejemplo, el detective Sherlock, por ejemplo, si Arthur Conan Doyle hace que Sherlock Holmes el método deductivo. Y el padre Brown, en cambio, de G.K. Chesterton, emplea el método inductivo, ciertamente. Vamos a ver, y voy a explicar aquí las diferencias, a ver si lo encuentro. Por cierto, una de las cosas mejores de este libro son los maravillosos notas a pie de página, ciertamente. Vale, sí. Por cierto, el crimen ese lo leí también. Sí, he leído, no he leído tanto como mi padre, pero también yo he leído he tenido también mis escarceos con la novela policíaca, como pueden ustedes imaginarse. Mira, aquí está lo que estamos buscando. Hace referencia a los métodos de razonamiento lógico, cuya definición fue ya establecida por Aristóteles. El método inductivo permite llegar a una conclusión general a partir de la observación de datos particulares. Aquí consistirá en la acumulación y recopilación de tantas pruebas materiales como sea posible para verificar una hipótesis ya establecida. El método deductivo permite extraer una conclusión concreta a partir de premisas generales. Aquí el investigador parte de los conocimientos sobre el caso que ya posee. Ya se trata de pruebas materiales o circunstanciales. Se trae deducciones a partir de ellos y genera una hipótesis sobre las características que debe reunir el asesino. La personalidad de cada investigador, vamos a explicar cada uno quién es quién y quiénes van a ser los primero está la policía, ciertamente. Bueno, y aparte hay que unir a 2 investigadores más en este caso. Aparte de los 6 investigadores de la novela, pues hay que considerar a Cristina Brandt, que va a dar su propia solución. Yo ya les puedo decir que la solución de Christiana Brandt, a mí no me ha gustado mucho. Lo único que hace es convertir al asesino en cómplice. Es lo único que hace. Y luego está la solución de Martin Edwards, que es interesante, porque ciertamente lo que hace es rehabilitar un poco a la policía y al jefe Moresby, pero es que no puede competir con el verdadero final. Precisamente lo bonito de esta novela, ciertamente, es quién es el que resuelve el crimen y cómo lo resuelve y cómo al resolver el crimen no solo restablece el equilibrio y la justicia, sino que ciertamente deja bien a los demás. De ese tema ya se hablará. Por eso la solución de Martin Edwards me habría gustado si hubiera sido otra novela, pero no esta en particular. Por cierto, que hace algo muy parecido a lo que hace Anthony Horowitz, el escritor de Alex Rider, por ejemplo. No sé si lo mencionamos en ese vídeo que hicimos sobre las novelas de espionaje. Anthony Horowitz escribió una novela, La casa de las mariposas de papel, que era terrorífica. Pero hace una cosa, por ejemplo, rehabilitar al personaje de Lestrade, que es muy interesante lo que hizo Anthony Horowitz. También tiene una novela llamada Magpie, la urraca. Muy interesante. Anthony Horowitz. Yo lo recomiendo mucho.
trataba un tema muy escabroso, el tema de el crimen de las mariposas de seda, sí, trataba un tema muy escabroso, de la casa, no, el crimen de la casa de seda, se llamaba el crimen de la casa de seda, es que es lo malo de no tener aquí las notas y de hablar de memoria. Vamos a ver, el primer detective es Charles Willman, que es una especie de juez, no es un juez, es un abogado, como si fuera nuestro querido Sir Basil Rathbone de la novela, ciertamente, de la novela, por ejemplo, de la novela, de las novelas de Anne Perry, de las que ya sí hemos hablado, por ejemplo, Falsa Inocencia o Execution Dog, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Charles Willman, ya creo que vamos a hablar ciertamente, se va a basar en el móvil, va a ser el beneficio, ciertamente va a emplear un método deductivo, se va a inspirar en un caso similar, que es el caso Lafargue. Vamos a ver si encontramos el caso Lafargue porque es muy interesante. Una de las cosas, de los grandes atractivos de la edición Who, es que, por ejemplo, te va a contar en las notas a pie de página en qué consiste cada crimen. O sea, cada crimen célebre que ha citado. A ver si está por aquí el caso Lafargue, por ejemplo. Vamos a ver, el caso Lafargue. Sé que nos estamos entreteniendo mucho, pero... Por ejemplo, el caso del que se refiere la policía, del loco que envía, se basó en el caso de Walter Tatum. Metió bombones de nuez, pero no. A Sir William Horwood, o sea, con herbicida en un plan para matar al comisario de la policía, el general de brigada Sir William Horwood. Sir William pensó que los bombones eran un regalo de su hija Beryl y los comió, pero sobrevivió al envenenamiento. Inició una investigación que finalmente condujo a la condena de Tatum. Se averiguó que Tatum también había atacado a otros oficiales de policía con bombones envenenados. Nunca se descubrió el motivo del crimen, pero fue acusado de intento de asesinato. En el juicio alegó que oía voces procedentes de los setos y por lo tanto se dictaminó que era una persona enajenada y se lo recluyó en una institución psiquiátrica. ¿A qué les recuerda esto? A Las dos caras de la verdad. Sí, la película donde Edward Norton le toma el pelo descaradamente a Richard Gere. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver. Aquí está. No, vaya hombre. Ay, madre. Hay una cosa que no se les ha dicho de esta novela. Esta novela personalmente se les debe decir que se inspiró en un relato corto que escribió el propio Anthony Bakely llamado Azar Vengador en el año 1929. Se llamaba Avenging Change. Avenging Change. Eso, y por cierto, y aquí la solución que da Sheringham es la correcta. O sea, en este caso, o sea, que lo más... Y además yo vuelvo a repetir que es la más lógica. A mí, si yo de verdad hubiera sido miembro, yo sí que hubiera considerado la solución de Sheringham como la más lógica. Pero no hubiera sido la novela tan divertida ni tan emocionante si hubiéramos considerado la opinión de Roger Sheringham como la mejor. No hubiera sido lo mismo. Vamos a ver, ciertamente, a ver si aparece el caso Lafargue, que es que nos está reteniendo el casito Lafargue. Vamos a ver. Por cierto, otra de las cosas que hacen que esta novela sea maravillosa son las citas de escritores y artistas maravillosas. Por ejemplo, referencias culturales, tomas de Kinsey, por ejemplo. Por ejemplo, cuando está Charles Willman, que es comparado con un toro porque es un hombre fuerte y brioso, y hay que decir una cosa, o sea, que aquí los diferentes miembros, o sea, que aquí se puede acusar a cualquiera de haber cometido el crimen mientras lo pruebes. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hacen es la ley anticalumnias, por ejemplo, eliminarla porque es que si no, no se va a poder, porque, o sea, las leyes contra la difamación se podrían decir se eliminan porque es que si no sería imposible, se escudarían ciertamente en que es una calumnia y sería imposible descubrir quién es el criminal. Por ejemplo, aquí a Charles Willman se le compara con Samuel Johnson, lo llama Johnsoniano, por ejemplo. Mira, aquí está, el crimen de Marie Fortune Lafargue. Fue una mujer francesa condenada por asesinar a su marido con arsénico en 1840. Se trata de un caso polémico y célebre a su época que divide la opinión pública francesa. Fue la primera persona en ser condenada mediante la toxicología forense. Su sentencia a cadena perpetua fue muy discutida, pues nunca hubo la completa seguridad de si la prueba que se realizó para detectar el arsénico determinante a la hora de dictar su condena fue realizada correctamente o no. Este es el primer caso, personalmente el de Charles Willman. La siguiente va a ser la escritora de obras de teatro
Mabel Fielder-Fleming, una mujer regordeta y así, que tiene un teatro muy parecido a las obras de Ibsen. Ibsen, al que yo detesto. Ya se hablará en Hombres del Norte, ciertamente, de lo que me inspira Ibsen, a pesar de que haya gente que le guste. Esta mujer se basa más en el tema melodramático y más o menos, no voy a decirles en qué, pero pero hay un momento que yo ya les quiero decir una cosa, que hay animadversión y peleas entre los diferentes miembros, por ejemplo, del Club del Crimen. O sea, está Charles Willman, que es juez, está la señora Mabel Fielder-Fleming, que es, por ejemplo, escritora de teatro, está Bradley Morton Harrogate, que fue escritor de novelas policíacas, pero que en realidad empezó siendo, yo que sé, mecánico y empezó, pues, yo que sé, como una persona que fue a colegios públicos, que tuvo una infancia muy pobre y muy desgraciada y que en el fondo, pues en el fondo lo que quiere es ser caballero. Es una novela que destaca por su esnovismo y por su visión de la sociedad británica, muy, como decía este escritor, ciertamente, Paul Johnson, pues se basa mucho en la hay mucho de guerra de clases, hay enfrentamientos entre la clase alta y la clase baja. De ahí la hostilidad, por ejemplo, que siente, por ejemplo, Bradley Morton Harrogate contra Charles Willman. Todo el mundo odia a Charles Willman. Mabel Fielder-Fleming, Bradley Harrogate Bradley, menos la señorita, bueno, Roger Sheringham no le odia, ni tampoco la señorita Alicia Dammers, de las que ya hablaremos porque la señorita Alicia Dammers es muy interesante. Pero el personaje más interesante de todos los miembros del club del crimen es Ambrose Chitterwick, una persona que, a diferencia de los demás miembros, no es famoso. Alicia Dammers es una escritora feminista y socialista que también fue pretendida por Sir Auguste Spennyfeather, pero resistió valientemente como una leona. ¿Qué es eso de que encima me seduzca un hombre a mí, que soy feminista y socialista? ¡No! Ahí aguanta como una leona, presuntamente. Yo vuelvo a repetirles que según Roger Sheringham, porque precisamente esto es una competición. Los cerebros más poderosos son el de Charles Willman, el de Bradley Morton Harrogate, y el de Alicia Dammers. Por cierto, hubo una persona envuelta en el caso que fue propuesta para formar parte del club del crimen, pero no fue aceptada. Esto es muy interesante también, porque es una de las personas envueltas en el caso. Fue descartada por su deficiente conocimiento criminológico. Vamos a ver ya con la señorita Fielder-Fleming. La señorita hace un crimen muy teatral y muy basado bueno, en la pasión desde el triángulo amoroso y los celos. O sea, y llega, vamos, no les voy a decir, pero como hay enemistad, aquí pueden acusarse los miembros del club de sobre todo hay gente que está implicada emocionalmente. Ya hemos visto que Alicia Dammers había sido pretendida personalmente por Sir Eustace Pennyfather. Había sido, y ciertamente no guarda muy buen recuerdo de él. Igual pasa con Charles Willman. Pues también se puede acusar a miembros a miembros del círculo del Club del Crimen de haber cometido el asesinato. O sea, hay momentos en que la tensión es tan grande que parece que se van a pegar, por ejemplo. Hay un momento en que está a punto de estallar tal la tensión que se amenaza incluso con la violencia física, aunque esta no llega a producirse jamás. Y hay un momento en que incluso varios momentos en que el club está a punto de estallar, ciertamente. Por ejemplo, es que a Bradley Morton Harrogate, aunque deberían llamarlo Arrogant, ciertamente es que está provocando a todos. O sea, y como tiene manía Roger Sheringham, porque Roger Sheringham es un caballero, pero actúa como si no lo fuera, él en cambio, que es un advenedizo, quiere ser un caballero. Y como Roger Sheringham le odia, y a Charles Willman también, le odia porque tienen éxito. Es un envidioso, es un resentido, como Alec Guinness en la película El Desafío. O sea, el oso se lo tenía que haber comido a él y no tenía que haberse peleado con Anthony Hopkins en El Desafío, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Yo vuelvo a repetir que la solución que da Sir Bradley... Hay un personaje, no se les va a decir cuál, que no resuelve el crimen, pero que está muy cerca de resolverlo. El caso de Bradley Harrogate es muy interesante porque utiliza el método deductivo de forma muy hábil.
La primera solución que da es absolutamente disparatada y muestra su narcisismo y egocentrismo. La segunda decisión está muy bien tirada. Yo tengo la sensación de que acusa precisamente a quien pone sobre, quien le da las pistas a Roger Sheringham, la señora Lemercier Berrequer, que es clave. Por cierto, que Roger Sheringham va a tener, aparte de que es el único en el que vamos a saber cómo investiga el crimen, sus métodos de investigación, y de hecho tiene la ayuda de tanto de Moresby como de un montón de gente. O sea, a ese sí que le vemos investigar. Es la única investigación que hay. Por ejemplo, el otro te dice que ha sobornado al empleado de no sé qué, que han hablado con no sé cuál, que no sé qué. Cada uno tiene sus pistas, por ejemplo. Es muy interesante es muy interesante el caso, lo de Roger Sheringham, personalmente. Roger Sheringham es el primero que se da cuenta de que el objetivo no fue la señora Bendix, sino que el objetivo no era matar a Eustace Spinifeeder, sino que verdaderamente el asesino no erró y que su objetivo era matar a ese personaje en concreto, a la señora Bendix. Y ya eso es lo que ciertamente hace que el caso sea muy interesante. Yo ya digo que hay dos personajes que ciertamente se dedican a destruir todas las coartadas de los demás. Me estoy refiriendo sobre todo a Bradley Morton Harrogate y a Alicia Dammers. Alicia Dammers, luego se verá por qué, es la que personalmente tiene más está por encima y sabe más que todos los demás personajes. Y va por delante de todos los demás personajes, y eso es lo verdaderamente interesante, por ejemplo, de esta novela, que ciertamente, pero luego tiene una razón, el caso de que por qué Alicia Dahmer sabe más que los demás, ciertamente. Y ciertamente, porque es que la solución ya les digo, la solución de Roger Sheringham era tan perfecta. Claro que vamos a ver, Roger Sheringham fue un personaje que suscitó muchos odios y mucho rechazo. O sea, como la mayoría de los detectives, personalmente se les puede decir que acabaron cogiendo manía a sus propios detectives. Esto pasa, por ejemplo, con Agatha Christie no soportaba a Poirot. Arthur Conan Doyle no soportaba a Sherlock Holmes y lo mató, pese a que su madre le decía que no hiciera nada contra Sherlock Holmes. Pues no hizo caso a su madre. Y al final, debido a la presión del pueblo, del vulgo, que le pagó mucho, y también al dinero, pues mira, lo tuvo que resucitar. Aguántate, tío, por habértelo cargado. Aunque hay algunos que piensan que el Sherlock Holmes que luego volvió después del problema final, el de la casa abandonada, no era Sherlock Holmes. Hay algunos que lo piensan, algunos conspiranoicos, personalmente. Yo sí que creo que tiene que ser el genuino, hombre. Hombre, vamos a darle un voto de confianza, hombre, a Sir Arthur Conan Doyle. Y lo que se les quiere personalmente decir, mis queridos suscriptores, es que esta novela se está poniendo enormemente interesante. Sheringham también al mismo tiempo, igual que otros detectives, fue odiado por su propio autor y no le gustaba. Y luego va a tratar de cambiar y probar otros detectives nuevos. Uno no les voy a decir, uno precisamente lo van a conocer porque va a aparecer en esta novela. De hecho, Bradley Morton Harrogate, de hecho, a mí me suena que era un personaje que había aparecido en novelas previas de Anthony Berkeley. Me suena, no sé si en el caso del asesino de las medias de seda, que por cierto, la reconstrucción y la forma en que atrapa al asesino es magnífica, en el caso de las medias de seda, que eso no se ha dicho. Es muy interesante, personalmente. Luego, el caso, por cierto, de Sheringham está basado mucho, sí, en el tema de la apuesta, mezcla el método deductivo e inductivo, y está inspirado en el caso de Carlyle Harris, por ejemplo. Por ejemplo, Bradley Harrogate se inspiró en el caso del Dr. Wilson y de Christina Edmunds, ciertamente. Por ejemplo, para la resolución de los crímenes. También se habla de otros casos, como el caso Ansett, y hay un caso que, por ejemplo, va a inspirar, por ejemplo, una novela de John Dixon Carr, que es muy interesante. O sea, esta novela, como ya se les ha dicho, mis queridos y bien hallados, tiene su miga, caballeros, como ya se les ha dicho. Tiene su miga personalmente porque, o sea, no solo usa citas eruditas, no solo usa términos de derecho muy interesantes, sino que también es muy interesante desde un punto de vista criminológico, para conocer el tema
el tema de la historia criminal de Inglaterra y los crímenes más famosos. Y a los crímenes le vuelven loco, como le pasa a mi hermana y a mi familia, pues además, lo más probable es que si usted lea novelas policíacas y esté tan obsesionado con los crímenes, lo más probable es que usted no sea un asesino. Porque esto se lo digo precisamente porque hay mucha conspiranoico que dice que no, usted está tan obsesionado con los crímenes, al final acaba cometiendo uno. Generalmente suele ser lo contrario. Por cierto, la mayoría de los venenos que se emplea, por ejemplo, proceden del libro de la toxicología que aquí es citado de Swain Taylor. Con eso se los quiero decir todo personalmente. El Taylor que mi padre lo enumera. Agatha Christie, por cierto, que empleó ese sistema, nunca jamás cometió un error en su vida. Mi padre nunca le encontró ningún fallo a Agatha Christie ni a la mayoría de los grandes escritores que utilizaron el Taylor. Y Agatha Christie utilizaba gran cantidad de venenos, aparte que era enfermera y conoció el sistema maravillosamente, y lo mismo pasaba con Dorothy Lee Shire y el propio Anthony Berkeley, que por lo que he visto también lo emplea. También. Por cierto, ya llegamos a la señorita Dahmers, y el tema de la señorita Dahmers es absolutamente, en fin. O sea, ya hay una cosa tremenda, o sea, que ciertamente ya, curiosamente, o sea, convierte a la víctima a la presunta víctima en el criminal, ciertamente. Y eso es lo más interesante, ciertamente. Y parece que no hay ninguna coartada. Parece que no hay ninguna posibilidad de resolver el crimen, y que, bueno, vamos a escuchar al señor Chitterwick, que, como ya les dije, es una persona anciana, tímida, apocada, muy bondadosa, con muy baja autoestima, que no tiene apenas confianza en sí mismo. De hecho, dio las gracias a la providencia vengadora en este caso, porque no le tocó a él ser de los primeros, y tiene la suerte de ser el último. Está ahí con unas notas medio mal hechas. Te recuerda un poco, pues, es al padre Brown, al primer padre Brown, al del misterio de la Cruz Azul, porque ciertamente es una persona patosa, bastante torpe. Tú no esperas que este personaje vaya a resolver el crimen, y ahí está lo maravilloso. Cuando le toca a él dar su conclusión. Y además, parece que ya, es que todo el mundo parece, y aquí está la cosa, que todo el mundo aquí va de vencedor. Hay alguno que ya pensó que ya había resuelto el crimen. De hecho, la policía, el jefe Moresby, que en un principio estaba espiando al club del crimen, llegó ciertamente, ya como las soluciones le parecían tan ilógicas, pues dice, ya no voy a seguir espiando a estos tíos, nada, que sigan diciendo sus tonterías ahí y sus elucubraciones. Ya la dejó de vigilarles. Pero el final es absolutamente maravilloso. Mi amigo, el señor Kunio-Tani, pues le gustaba mucho una serie llamada Naruto Shippuden, y consideraba una cosa, que había un personaje de Naruto Shippuden llamado Danzo, que era muy malo, y que me dice que tú sabes que ese personaje es malo no solo por la forma en que no solo por los actos, sino por la forma que tiene de pelear. Pues aquí se puede decir lo contrario del señor Chitterwick. Sabes que el señor Chitterwick es bueno por la forma en que lo ha resuelto. Primero, porque ha ido con una sencillez y humildad. Sabes que, a ver, es muy políticamente correcto que sí, que él sea quien lo resuelva, pero ahí está que no pase como, por ejemplo, con la novela, pues entonces no quedó ninguno. Tenía otro nombre, pero en fin, no vamos a permitir que nos cancelen este vídeo, por favor. Ciertamente. Pues aquí lo gracioso hubiera sido que el que hubiera resuelto el crimen no hubiera sido el último. Quizás si yo tuviera que decir el único defecto de esta maravillosa novela sería este, pero ¿qué quieren que les diga? Es que el final es una obra maestra grandiosa, de verdad, de una incorrección política con una mala leche. Maravilloso. Y además es que, a ver, yo sí les voy a decir una cosa. La mayoría de la gente piensa que cuando tienen que escribir, yo qué sé, una novela o una novela policíaca, tiene que ser angustiosa, terrible, una experiencia pues que tienes que pasarlo mal, tienes que hacer pasarlo mal al lector y que cuestione su asquerosa y miserable vida. Pues no, si ya tiene bastante con sus sufrimientos, ¿por qué nos hemos vuelto tan masoquistas? Yo comprendo que el sufrimiento sea lo que desencadene un factor creativo. Eso es lo que dice mi querido amigo y mi escritor favorito, don Juan Manuel de Prada, parafraseando a William Somerset Maugham. Pero, corcho, qué novelas tan bonitas escribió William Somerset Maugham, y las de Juan Manuel de Prada aún más bonitas.
lo que se les quiere decir personalmente, usted no tiene por qué escribir una novela tan amarga, tan cruel. Puede escribir novelas bonitas, preciosas, novelas alegres. A ver, hay veces que hay que escribir cosas incómodas, sí, hay que hacerlo. Pero no pasa nada si usted lee novelas bonitas y usted lee algo para pasárselo bien. Yo le voy a decir una cosa, igual que en Los Milagros de Namilla, de Keigo Higashino, usted va a salir después de esta novela, va a ser muy feliz, porque no le va a dejar un regusto amargo como suele pasarle con la mayoría de las novelas del hardboil y otras cosas. Va a disfrutar muchísimo leyendo esta y va a tener y se va a dar cuenta de que pues esta novela es que lo bueno de Auroch Chitterwick es que primero consiguió resolver el crimen gracias al trabajo previo de los demás. Fue atando cabos y dijo, este tenía razón en esto, este tenía todos aportaron su parte, o sea, que todos, que lo que había parecido inútil, al final todo tiene su valor. Y por ejemplo, Sheringham está abatido y destrozado porque considera que ha fracasado y que ha sido el mayor error. Lo que hace este hombre es animarle y decirle que no fue así, que Sheringham fue clave y que fue el que más ayudó, de los que más... Hombre, no es el que estuvo más cerca de resolverlo porque hay otro personaje, no les voy a decir cuál, que estuvo muy cerca también de la resolución del crimen. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo. Pero es que a mí, que sea una persona tan sencilla, tan bondadosa y tan maravillosa, yo creo que se ha puesto mucho el foco que este personaje empleó el método no sé qué, en el humorismo, en el espíritu paródico, pero yo vuelvo a decirles una cosa con respecto al humor. El humor no tiene por qué ser un humor macabro, cruel, no hay por qué destrozar a la persona con la que te estás riendo. No. Se puede hacer un humor, no tiene por qué ser un humor esperpéntico como al estilo de Valle Inclán, puede ser un humor blanco como lo es. Y los personajes, aunque te rías de ellos, tener cierta grandeza. Y esto es yo creo que lo mejor de esta novela de El caso de los bombones envenenados. Que te das cuenta, personajes que te caían fatal, recuperan el aprecio del público. Ya sea, yo que sé, Charles Willman, la señora Mabel Felder Fleming, Bradley Harrogate, que a mí me caía gordo el Bradley Morton Harrogate este, todos, hasta el asesino tiene cierta grandeza y eso es lo que más me gusta de esta novela. Además es que, además es que es un espectáculo, o sea, es que a mí es que verdaderamente yo creo que lo mejor es que sea el personaje que lo resuelve el que lo resuelva. Ciertamente, que sea el último, pues oye, mejor, así esperas más el colofón. Podría ser haber sido como, por ejemplo, ciertamente como entonces no quedó ninguno, que el muerto importante es el cuarto o el tercero, pero vamos, no importa, no importa ciertamente. A mí, yo creo que es que ciertamente el hecho, la forma en que se resuelve, cómo se resuelve y el final que da, quién es el asesino, precisamente, eso es lo mejor. Y ciertamente lo estamos viendo. A día de hoy, precisamente, la identidad del asesino es algo perfectamente actual. Lo hemos visto hace muy poco tiempo. Un crimen en Estados Unidos que ha ocurrido hace unos pocos días. Yo creo que te das cuenta de que el asesino podía haber cometido el crimen por lo que lo cometió. Y precisamente el crimen es tremendamente actual y sincero. Y ciertamente vuelvo a repetir que, aunque no queramos verlo, las personas tienen pasiones y eso es lo que les mueve a actuar. Novelas que han sido, que luego se han inspirado en esta maravillosa, el caso de los bombones envenenados, pues sí, ciertamente hay muchos ejemplos. Podemos tener Cinco pistas falsas de Dorothy Leigh Sayer, tenemos Cartas bajo la mesa de Agatha Christie, ciertamente, pero yo creo que esta novela es única y extraordinaria y yo personalmente la recomiendo. Yo creo que, como ya se ha dicho, esta es una de las... Si yo tuviera que hacer una lista de las cinco mejores novelas, esta novela estaría sin duda, muy posiblemente incluso hasta mi top 3. No creo que fuera ni la primera ni la segunda, pero a lo mejor sí que estaría en un top 3. Y ciertamente creo que ciertamente pienso que hay tres problemas. Esta novela tiene tres problemas. Primero, que el sexto sea el que resuelva el crimen, que quizá le falte un poco de trascendencia religiosa. Si esta novela hubiera sido católica, ya hubiera sido lo más grandioso que se haya escrito dentro del género. Y que después de toda esta catarata de alabanzas que le estoy diciendo a usted, aún no se lo crea. Yo les vuelvo a decir que esta no será la última novela de la editorial Who que lea personalmente. Quería personalmente darles las gracias a todos los que hayan aguantado este vídeo y que se hayan quedado conmigo hasta el final y muchísimas gracias y espero que esta novela les haya gustado. Mi nota final es un 5/5.
Respecto a mi siguiente crítica, va a ser, vamos a hablar, se va a hacer una crítica de Jacques Monod, Estudio crítico del azar y la necesidad, ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna, escrito por mi amigo el profesor Manuel Fonseca. Tenía que haberla escrito hoy, pero lo más probable es que no sea ni hoy ni el jueves cuando lo haga, sino que sea el viernes. Muchísimas gracias a todos y por cierto, ya les digo que ya están palabrados, ya sabemos cuáles serán los libros de los vídeos del número 97, número 98, número 99 y número 100. Quédense con nosotros porque van a disfrutar enormemente. Que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y ojalá, y por supuesto, denle like, suscríbanse, posten comentarios, porque no solo porque YouTube premia, pues ciertamente con el algoritmo a quienes escriban, sino porque aparte de eso, cualquier cosa que ustedes digan va a ayudar a enriquecer y a mejorar este canal. Muchísimas gracias y que Dios guarde a todos. Vean este vídeo o no lo vean.